Dicen que el lugar donde nacemos no lo elegimos, pero lo que hacemos con las heridas, sí. Isabel nunca pidió nacer bajo una sombra. Nunca buscó pertenecer a una casa que no era suya, y sin embargo, cada rincón de la mansión de la Vega parecía murmurar su nombre sin que ella lo supiera. La historia comienza en una mañana cualquiera, de esas donde el sol brilla con arrogancia sobre los ventanales de las casas ricas como si les debiera algo. La mansión de la Vega no era la excepción. Blanca, imponente, arrogante. Como la familia que la habitaba, Isabel, con su uniforme perfectamente planchado y el cabello recogido con cuidado, cruzaba el salón central con una bandeja de café. Tenía apenas 22 años, pero los ojos le pesaban como si ya hubiera vivido 100. Cuidaba cada paso, cada palabra, cada mirada. En esa casa, cualquier mínimo error podía costarle el trabajo. O algo peor, la dignidad. Trabajaba allí desde hacía un año, después de que su madre adoptiva, Marta, cayera enferma. Era la única forma que encontró de pagar los medicamentos y la comida. Aguantaba todo. Las órdenes tajantes de Lucía, la señora de la casa. Los comentarios hirientes de Mariana y Camila, las hijas caprichosas del patrón. Y sobre todo, las constantes humillaciones de Eduardo, el primogénito, que tenía el don de hacerla sentir invisible, o menos que eso. Ten más cuidado, niña, dijo Mariana esa mañana, al ver que una gota de café había salpicado el mantel importado. O en tu pueblo no usan servilletas, risas. Isabel apretó los labios, bajó la cabeza y murmuró una disculpa. Por dentro, una punzada de algo parecido a la rabia le recorrió el pecho. Pero no podía dejarla salir. No allí. No aún, Lucía, siempre observadora, le lanzó una mirada más larga que de costumbre. Como si estuviera buscando algo en su rostro. Algo enterrado. Algo que la incomodaba. Luego soltó un comentario que dejó el aire más frío que el mármol del suelo. Eres muy parecida a alguien que conocí hace años, dijo, removiendo el té con una cucharita de plata. Pero supongo que las criadas se parecen entre sí. Isabel no respondió. No supo si lo dijo como burla o si había algo más. Pero esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza por días. Esa misma tarde, en la cocina, mientras recogía los platos, escuchó a Lucía hablar por teléfono. No fue intencional. Estaba allí por accidente. Pero lo que oyó, no se pudo desoír. Esa muchacha, Isabel, no sé, tiene algo en la mirada. Me recuerda a Dolores. Pausa. Sí, la sirvienta que desapareció justo cuando yo llegué. ¿Tú crees, Dolores? Ese nombre no le era desconocido. Marta, su madre adoptiva, lo había mencionado una vez. De forma velada. En medio de una conversación cortada por silencios y evasivas, esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó viendo el techo de su cuarto, una pequeña habitación detrás del garaje. Tenía una sola ventana, una cama y una repisa con las pocas cosas que le quedaban del pasado. Algo se removía dentro de ella. Como si una puerta, hasta entonces sellada, estuviera comenzando a abrirse, y en los días que siguieron, esa sensación solo creció. Los empleados más antiguos de la mansión empezaron a verla distinto. No lo decían, pero sus ojos lo gritaban. Una mezcla de pena, respeto y culpa. Uno de ellos, el jardinero Joaquín, le dejó caer una frase antes de que pudiera detenerse. Algunos secretos no se pueden enterrar para siempre, niña. Isabel no entendía. Pero intuía que algo muy grande se escondía entre esas paredes. Algo que la tocaba de forma directa. Algo que podía cambiarlo todo, y entonces, una tarde cualquiera, cuando fue a visitar a Marta, sucedió. Buscando un pañuelo en el cajón de una vieja cómoda, encontró un sobre amarillento, sellado con lacre. Estaba marcado con una caligrafía antigua, elegante. En el reverso, apenas 3 palabras: para Isabel, algún día. El corazón le dio un vuelco. No sabía si abrirlo. No sabía si quería saber. Pero la vida no espera por los valientes. La verdad tampoco. Isabel rompió el sello con manos temblorosas. Y al desplegar el papel, leyó algo que haría temblar los cimientos de todo lo que creía saber, pero eso, aún no es el momento de revelarlo.
La carta temblaba entre los dedos de Isabel, como si el papel mismo guardara el eco de un susurro prohibido. Era vieja, con bordes desgastados por el tiempo y una tinta que, aunque ya pálida, aún conservaba el peso de una confesión largamente silenciada. Mi querida Isabel, comenzaba, no era Marta quien escribía. No era su letra. No era su tono. Era otra mujer. Una que hablaba desde el fondo de los años, desde la profundidad de una herida. Y lo que decía era imposible de olvidar. La carta contaba la historia de un amor clandestino. De encuentros nocturnos en pasillos silenciosos. De caricias robadas bajo la amenaza de las miradas inquisidoras. De una pasión nacida entre desigualdades. Su madre biológica, Dolores, era una joven sirvienta recién llegada a la mansión de la Vega. Tenía apenas 19 años cuando don Arturo, el patriarca de la familia, se fijó en ella. No fue amor, al menos no al principio. Fue poder. Fue dominio. Fue seducción disfrazada de ternura. Pero con el tiempo, se transformó en algo más complejo, más sucio, más humano. Y de esa relación, imposible, secreta, condenada, nació ella. Isabel, Dolores lo ocultó como pudo. Disimuló su vientre, pidió licencia bajo pretextos de enfermedad y finalmente huyó con la ayuda de Marta, que la acogió en su casa cuando ya no pudo ocultar la barriga. Isabel nació lejos de la mansión, lejos de todo lujo, lejos de su verdadero origen. Y lo más triste es que Dolores nunca volvió. Murió poco después del parto. La carta era su despedida. Isabel no lloró. No gritó. No rompió nada. Se quedó sentada, inmóvil, con la mirada perdida, mientras el mundo entero cambiaba de color a su alrededor. De pronto, todo lo que había sentido en aquella casa tenía sentido, las miradas, las frases ambiguas, el rechazo visceral de Lucía, como si su sola presencia fuera una amenaza. Y lo era. Esa noche volvió a la mansión como quien camina sobre un campo minado. Cada rostro era ahora un espejo deformado. Eduardo, que tanto la despreciaba, podía ser su medio hermano. Mariana, con su arrogancia de porcelana, también. ¿Y don Arturo? ¿Qué clase de hombre podía convivir con un secreto así por tantos años? ¿Acaso lo sabía? No podía guardar eso para sí. No era un delirio. No era una sospecha. Era una verdad escrita con tinta temblorosa y sangre antigua. El único lugar donde creyó que podía encontrar respuestas fue la iglesia del barrio. Allí, entre los bancos de madera y el olor a incienso, encontró al padre Julián, un hombre mayor, de voz suave, que había acompañado a Marta durante toda su vida. ¿Ella te lo contó?, preguntó Isabel, con la carta en la mano, los ojos cargados de algo más que tristeza. El sacerdote no se sorprendió. No negó. No afirmó. Solo la miró con esa mezcla de compasión y certeza que solo los que saben la verdad pueden sostener. Tu madre fue una mujer valiente, Isabel. Pagó caro por amar a quien no debía. Pero nunca te negó. Nunca te ocultó dentro de su corazón. Isabel sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendía de dónde venía. Y esa comprensión dolía más que cualquier humillación. El padre Julián le habló de un antiguo baúl escondido en la sacristía. Dentro, guardaba algunas pertenencias de Dolores. Un pañuelo bordado con sus iniciales. Una medalla rota. Y una fotografía en blanco y negro donde ella aparecía abrazada a un hombre que, aunque más joven, era inconfundiblemente don Arturo. Era real. Todo era real. ¿Y qué harás ahora, hija?, preguntó el sacerdote, con preocupación genuina. Isabel no respondió de inmediato. Miró la foto una vez más. Pensó en su madre. En Marta. En las humillaciones. En cada noche en esa casa, siendo tratada como menos que nada. Voy a buscar la verdad, dijo al fin. Y si él no la dice, haré que la escuche el mundo. Esa misma semana, en una noche de lluvia que parecía sacada de una novela trágica, Isabel decidió enfrentar a don Arturo. Lo encontró en su despacho, rodeado de libros viejos y retratos familiares. La luz cálida de una lámpara apenas iluminaba su rostro cansado. No era un monstruo. No era un villano. Era un hombre viejo, con los ojos llenos de pasado. Necesito hablar con usted,
dijo Isabel, con voz firme. Don Arturo levantó la vista, sorprendido por su tono. Nunca la había visto así. Había algo distinto en su postura. En su mirada. En su silencio. Es verdad que conoció a una mujer llamada Dolores. El hombre palideció. Un temblor le recorrió la mandíbula. ¿De qué hablas, niña? Isabel colocó la carta sobre el escritorio. El viejo la leyó en silencio. Y entonces, algo en su rostro se rompió. No fue una confesión. No fue una negación. Fue algo peor, el miedo. Esa historia murió hace muchos años. Yo no. Respondió ella, la tensión era palpable. Pero él se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí, sin responder. Sin asumir. Sin negar. El silencio hablaba por él. Isabel salió del despacho con el corazón acelerado. No había conseguido una respuesta. Pero tampoco necesitaba más palabras. La verdad ya estaba fuera. Solo faltaba una cosa, una prueba que lo hiciera imposible de negar, y para eso, necesitaría algo más fuerte que una carta o una fotografía, necesitaría un sello de sangre. A veces, lo más difícil de enfrentar no es el rechazo, es la verdad escondida detrás del silencio. Isabel no había conseguido una confesión, pero el miedo en los ojos de don Arturo fue suficiente para confirmar lo que el corazón ya sabía. Sin embargo, en una familia como los de la Vega, las emociones no bastaban. Se necesitaban pruebas. Irrefutables. Incuestionables. Definitivas, y así nació la idea de la prueba de ADN. No era fácil. No tenía dinero, ni poder, ni un apellido que abriera puertas. Pero tenía algo que los de la Vega no podían controlar, determinación. Y tenía a alguien de su lado. Alguien que creía en ella desde antes de que la verdad empezara a brotar como raíces profundas. El padre Julián fue él quien la llevó al pequeño laboratorio del doctor Mena, un viejo amigo suyo, especializado en genética forense. No era una clínica lujosa, ni mucho menos, pero tenía lo necesario para realizar la prueba. ¿Estás segura?, le preguntó el doctor, antes de tomar la muestra. Más que nunca, respondió Isabel, y extendió el brazo. El siguiente paso era más complicado, conseguir una muestra de don Arturo sin que él lo supiera. Isabel no quería exponerlo públicamente. No todavía. En el fondo, aún tenía una pizca de esperanza de que él diera la cara, de que reconociera lo que había hecho. Pero también sabía que no podía confiar en promesas no dichas. Fue entonces cuando surgió la oportunidad. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una copa medio vacía sobre el escritorio del despacho. Era evidente que don Arturo había estado allí la noche anterior. La copa aún tenía su huella. Sin pensarlo dos veces, la envolvió en un trapo limpio, la guardó en su bolso y se la llevó al doctor Mena. Esto servirá, dijo él, con una leve sonrisa. Los resultados estarán en unos días. Isabel sintió como el mundo se detenía. Ahora era cuestión de esperar. De resistir. De seguir viviendo en una casa que ya no era solo un lugar de trabajo, sino un campo de batalla, pero no estaba sola en esa guerra. El rumor, como siempre sucede con los secretos grandes, comenzó a esparcirse por los pasillos. No fue por ella. Fue por las miradas de los empleados, por las ausencias de don Arturo en las reuniones familiares, por la incomodidad creciente en los almuerzos de domingo. Hasta que finalmente llegó a los oídos de Eduardo. Él no lo tomó bien. Eduardo era el reflejo perfecto de su madre, Lucía. Frío, calculador, obsesionado con el control. Y si algo no podía permitir, era una mancha sobre el legado familiar. Sobre el nombre de la Vega. Para él, Isabel no era una amenaza humana. Era un error que debía ser corregido. La confrontó en el jardín una tarde, mientras ella regaba las plantas. No había nadie más. El sol caía sobre los rosales como una ironía, porque lo que siguió fue todo menos bello. Escúchame bien, le dijo con voz contenida. No sé qué te crees, ni qué estás buscando. Pero no vas a destruir a esta familia con tus delirios. Isabel lo miró, tranquila. No respondió. ¿Crees que por tener una carta vieja puedes venir a reclamar algo? Eres una sirvienta, Isabel. Siempre lo fuiste. No estoy reclamando nada, dijo al fin, sin levantar la voz.
Solo quiero saber de dónde vengo, no eres de aquí. Nunca lo fuiste. Y si insistes en este juego, lo lamentarás, no fueron solo palabras. En los días que siguieron, su vida en la mansión se volvió insoportable. Eduardo, sin levantar un dedo directamente, comenzó a manipular a los demás. Le cambiaron el horario de trabajo. La enviaron a hacer tareas dobles. Mariana y Camila comenzaron a burlarse de ella con más crueldad que nunca. Incluso Lucía empezó a ignorarla como si fuera un mueble roto, pero Isabel aguantó. Porque sabía que estaba cerca. Que el silencio que la rodeaba era, en realidad, miedo. Y el miedo es señal de que algo se mueve. De que algo está por romperse. Una noche, el padre Julián la llamó. «Tengo algo para ti», le dijo, con tono grave. Se encontraron en la iglesia, como siempre. Allí, bajo la tenue luz de las velas, el sacerdote le entregó un sobre. Dentro, estaban los resultados. Isabel no se atrevió a abrirlos de inmediato. Sostuvo el sobre como si ardiera. Su respiración era rápida, pero su pulso, sorprendentemente firme. Cuando lo abrió y leyó las líneas, supo que ya no había vuelta atrás. La prueba lo confirmaba, don Arturo era su padre biológico. No había margen de error, y con ese pedazo de papel, Isabel se convirtió en la amenaza más grande que la familia de la Vega había enfrentado. Ahora la pregunta no era si diría la verdad, la pregunta era, ¿qué haría la familia para evitar que el mundo la escuchara? Lo que viene después de la verdad no es siempre libertad. A veces, es guerra. Desde el momento en que Isabel tuvo en sus manos los resultados, algo cambió en su mirada. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo quedaba la certeza de quién era y la sensación punzante de lo que eso significaba, pero el mundo no se transforma con un papel. Y menos cuando ese mundo está sostenido por mentiras tan viejas como el mármol de los pasillos que Isabel recorría todos los días. La noticia no tardó en alcanzar los oídos más peligrosos. Lucía. La señora de la casa. La reina silenciosa del imperio de la Vega. Nadie hablaba más fuerte que ella. Nadie se atrevía a cuestionarla. Y cuando supo que Isabel tenía una prueba de paternidad, el hielo en su sangre se volvió veneno. Fue Eduardo quien se lo dijo. No por lealtad, sino por instinto. Sabía que su madre reaccionaría con más firmeza que él. No se equivocó, Lucía no gritó. No montó una escena. No arrojó objetos contra la pared. Simplemente se sentó en su silla de terciopelo azul, miró por la ventana y murmuró, entonces, la bastarda quiere su parte. Esa misma noche, en una cena que parecía una obra de teatro sin aplausos, Lucía deslizó un comentario como quien afila una daga. Isabel, deberías tomarte un tiempo lejos de esta casa. Creo que estás confundida. Esto no es un lugar para ilusiones ni para fantasías heredadas. Isabel la miró, sin bajar la cabeza. Lo único que me confunde es cómo una mujer puede defender una mentira durante toda una vida. Un silencio brutal cayó sobre la mesa. Mariana se atragantó con el vino. Camila abrió los ojos como platos. Eduardo apretó los dientes. Don Arturo, una sombra al final de la mesa, no dijo ni una palabra. Solo bajó la mirada, y fue allí, en ese momento, que Lucía entendió que no estaba tratando con una sirvienta. Estaba tratando con una hija del pasado. Una hija que no debía existir. Los días que siguieron fueron una cacería silenciosa. Eduardo redobló su estrategia. Contrató a una agencia para investigar a Isabel. Buscaban algo, cualquier cosa, un error, una falta, una mancha en su historial. Querían convertirla en una mentirosa, en una oportunista, en alguien que pudiera ser anulada con una palabra. Al mismo tiempo, empezaron a circular rumores entre los empleados. Que Isabel había falsificado la prueba. Que estaba chantajeando al patrón. Que planeaba demandar a la familia. La presión se volvía insoportable. Las miradas, más frías. Los pasillos, más estrechos, pero Isabel no se quebró, al contrario. Empezó a escribir. A documentar. A ordenar las piezas del rompecabezas. Tenía la carta de su madre. La fotografía. El diario que el padre Julián aún no le había entregado. Y, por supuesto, la prueba de ADN. Todo estaba listo, y sin embargo,
había algo que la inquietaba profundamente, el silencio de don Arturo. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no la enfrentaba? ¿Por qué parecía deshacerse lentamente en la sombra de su propio nombre? Lucía, por su parte, tomó el control total. Decidió que Isabel debía desaparecer. Un mediodía, la llamó a su despacho personal. Era una habitación decorada con muebles antiguos y retratos familiares. Un espacio que parecía construido para imponer poder. Isabel entró sin miedo. Lucía, impecable como siempre, sacó un sobre grueso de su escritorio y lo empujó hacia ella. Aquí hay suficiente dinero para que desaparezcas, dijo con voz baja, pero afilada. No queremos problemas. Y tú no quieres que esta historia se ensucie más de lo que ya está. Isabel no tocó el sobre. Solo lo miró, como si le repugnara. ¿Eso vale una vida?, preguntó. Eso vale la verdad es relativa, querida. Lo único que importa es lo que la gente cree. Entonces será mejor que empiecen a creer otra cosa. Se levantó y se fue sin decir más. Sin tomar el dinero. Sin mirar atrás, y esa fue la chispa que encendió el incendio. Desde ese día, las humillaciones se volvieron más crueles. Mariana la empapó con una cubeta de agua por accidente. Camila le tiró la ropa al suelo y le dijo que las bastardas no merecen armarios. Eduardo la encerró en la despensa durante 1 hora y fingió no saber lo que había pasado, pero Isabel no reaccionó. No dio el gusto de una lágrima. Sabía que lo hacían para quebrarla. Para que se fuera. Para que huyera. Pero ella ya no era la misma chica que bajaba la cabeza al ser insultada. Ahora, cada palabra que le lanzaban era un ladrillo más en el muro de su determinación. El padre Julián la visitó una noche. Le llevó un paquete envuelto en tela vieja. Era el diario de Dolores. El original. Un cuaderno de tapas duras, con letras pequeñas y delicadas. Ella escribió esto para ti, dijo, con voz temblorosa. Pero nunca tuvo la oportunidad de dártelo. Isabel lo tomó con las 2 manos, como quien sostiene una herencia sagrada. Gracias, padre. Ahora sí, no pienso callar nunca más, porque hay verdades que sangran, sí. Pero también hay verdades que sanan. Al abrir el diario, Isabel sintió que estaba entrando en un templo de secretos. Las primeras páginas hablaban de los días en que Dolores llegó a la mansión de la Vega. La forma en que fue recibida por Lucía, fría, distante, casi burlona, y cómo, a pesar de todo, mantuvo su dignidad intacta. Era como leer su propio reflejo, décadas antes, pero conforme las páginas avanzaban, la historia se volvía más oscura. Dolores escribía con el alma abierta, sin adornos. Contaba cómo don Arturo, en un principio encantador, se fue acercando con atenciones, con palabras suaves, con promesas que no pedía pero no podía rechazar. Luego, una noche, simplemente no tuvo opción, no fue amor. Fue sometimiento. Y aunque con el tiempo creció una relación confusa entre ambos, mezcla de ternura y dolor, de dependencia y vacío, lo que Dolores más lamentaba no era haberlo amado, sino haber callado. En esas páginas, Isabel encontró descripciones detalladas de los encuentros, de los regalos ocultos que él le daba, del miedo constante a que Lucía sospechara, del desprecio que empezó a sentir por sí misma. Y sobre todo, del momento en que supo que estaba embarazada. Dolores quiso huir. Pero fue Marta quien le ofreció refugio, sabiendo que nadie la creería, que sería humillada, expulsada, anulada. Don Arturo no hizo nada. No la protegió. No la buscó. Solo desapareció de su vida como si nunca hubiese existido. Isabel cerró el diario con un nudo en la garganta y la mirada encendida. No era solo su historia la que había sido borrada. Era la de su madre también. Y esa injusticia ya no podía permanecer en la sombra. No quería venganza. No quería fama. Solo justicia. Reconocimiento. Dignidad. El padre Julián, al verla tan decidida, le presentó a alguien, Tomás, un joven abogado idealista, hijo de feligreses cercanos, con una reputación aún pequeña, pero un corazón que ardía por causas justas. «Puedo ayudarte», le dijo. «Pero necesito saber algo. ¿Estás dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias?» «Ya no tengo opción», respondió ella. «Ellos me empujaron hasta este punto». Tomás se puso manos a la obra.
Prepararon una demanda por reconocimiento de paternidad. Tenían la carta. Tenían el diario. Tenían la prueba de ADN. Y sobre todo, tenían a Isabel, que ya no era la empleada sumisa, sino la hija ignorada. La noticia estalló como una bomba en los medios. No tardó en llegar a los titulares: sirvienta demanda al poderoso empresario Arturo de la Vega por paternidad, el pasado oscuro del magnate de la Vega, hija ilegítima o impostora. La mansión se volvió un caos. Lucía entró en cólera. Eduardo rompió una botella contra la pared. Mariana lloró de rabia. Camila publicó en redes una foto con su padre, titulada, orgullosa de ser su hija verdadera, pero don Arturo permanecía en silencio. Durante semanas se negó a hablar con la prensa. No salía de su estudio. No respondía llamadas. Parecía un hombre derrotado. Y en el fondo, lo estaba. Porque la verdad, esa que había enterrado durante tanto tiempo, ahora golpeaba su puerta con la fuerza de una hija. Un día, sin aviso, apareció en la iglesia. Se sentó en el último banco, con el rostro hundido entre las manos. El padre Julián lo vio desde lejos y caminó hacia él. No vine a confesión, dijo don Arturo, apenas audible. Vine a pedir perdón. No soy yo quien debe perdonarte, lo sé. Pasaron unos minutos en silencio. Finalmente, don Arturo preguntó, ¿crees que ella me odiará para siempre? El sacerdote lo miró con dureza. No lo sé. Pero sé que ella merecía saber quién era. Merecía un padre. ¿Y tú? Le negaste eso. Esa conversación fue la semilla de algo inesperado. Una semana después, a través de su abogado, don Arturo aceptó hacerse la prueba de ADN formal dentro del proceso legal. Fue la primera vez que asumía públicamente que existía la posibilidad de ser el padre de Isabel. Lucía se descompuso. Eduardo amenazó con abandonar el negocio familiar. Mariana y Camila se atrincheraron en su papel de víctimas, pero nada detuvo el proceso. Isabel, acompañada de Tomás, enfrentó cada audiencia con la frente en alto. No por orgullo, sino porque ya no tenía miedo. Su historia, que antes dolía en silencio, ahora era escuchada en cada rincón del país, y mientras el juicio avanzaba, más mujeres comenzaron a hablar. Empleadas antiguas, colegas, personas del entorno. Algunas recordaban a Dolores. Otras contaban historias similares. Ninguna tan directa, pero todas con un eco familiar, hombres poderosos que jugaban con vidas ajenas como si fueran fichas. Isabel no lo buscó, pero se convirtió en símbolo. Y ese símbolo, al contrario de lo que muchos esperaban, no se quebró. El día en que don Arturo entró al tribunal para la toma oficial de muestras, todo cambió. El hombre que cruzó esa puerta no era el magnate altivo que solía aparecer en portadas. Era un anciano cansado, con los hombros caídos, el rostro demacrado y los ojos, llenos de algo que Isabel no supo si era arrepentimiento o simple resignación. Lo miró, sin hablar. Él la miró también. Y por primera vez, no desvió la mirada. A veces, las batallas más importantes no son las que se ganan con ruido. Son las que se enfrentan en silencio, con los puños cerrados por dentro y el corazón firme, y ahora, lo único que quedaba, era esperar el resultado. La espera fue larga. Cada día se sentía como una eternidad. Isabel no dormía bien, pero tampoco temblaba como antes. Había alcanzado un punto de calma que solo nace cuando ya no queda nada por esconder. Ella ya había hecho su parte. Ahora era el mundo, y la verdad, quienes debían hablar, y lo harían. Pronto, mientras tanto, la mansión de la Vega comenzaba a desmoronarse desde adentro. Los empleados susurraban entre ellos. La prensa no soltaba el tema. Lucía dejó de asistir a los eventos sociales. Eduardo desapareció de las fotos corporativas. La familia se cerró en un silencio incómodo, como si eso pudiera protegerlos de una verdad que ya era de dominio público. Una mañana gris, Isabel recibió una llamada del padre Julián. Pasa por la iglesia, le dijo. Tengo algo que debes ver. No era un nuevo documento. Era algo más íntimo, más revelador. En una caja de madera, cuidadosamente envuelta en un pañuelo blanco, estaba el último legado de Dolores, un conjunto de objetos personales, rescatados del cuarto donde vivió sus últimos meses. Entre ellos, un colgante roto, una flor prensada entre páginas y un manuscrito adicional.
escondido entre las tapas del diario, era un relato más directo, más crudo. Dolores contaba allí cómo, al descubrir su embarazo, se armó de valor para enfrentarse a don Arturo. Le escribió una carta. Le pidió ayuda. No para ella, sino para la hija que vendría al mundo. La respuesta fue el silencio. Nunca respondió. Nunca fue a buscarla. Nunca hizo nada. Dolores terminó escribiendo: quise creer que había amor. Pero amor no es lo que se esconde cuando más lo necesitas. Isabel sintió un vacío profundo. Su madre no solo había muerto en soledad, sino también en desilusión. No por haber amado, sino por haber confiado. Ese texto la transformó de nuevo. Ya no quería que la reconocieran por compasión o culpa. Quería justicia por lo que su madre fue obligada a callar. Por todas las veces que la llamaron sirvienta con desprecio, sin saber que su sangre era la misma de quienes la miraban desde arriba. El día del resultado llegó con una tormenta sobre la ciudad. Literalmente. Truenos, cielos oscuros, viento. Una metáfora perfecta para el momento que venía. Isabel entró al juzgado acompañada de Tomás y del padre Julián. Llevaba el cabello recogido y una blusa blanca. Blanca como el inicio de algo. Blanca como su determinación. Don Arturo llegó más tarde, rodeado de asesores. Su rostro era una máscara. Pero sus ojos no. Había en ellos una especie de rendición silenciosa. El juez abrió el documento. Hizo una pausa. Y entonces, con una voz firme, pronunció las palabras que Isabel había esperado toda su vida. El resultado de la prueba de paternidad establece, con un 99.9% de certeza, que la demandante Isabel Ríos es hija biológica del señor Arturo de la Vega. No hubo gritos. No hubo aplausos. Solo un silencio abrumador. Un silencio que lo decía todo. Lucía no estaba. Eduardo tampoco. Solo Arturo, solo Isabel. Frente a frente. Ya no como patrón y empleada. Ahora como padre e hija. Aunque la palabra aún le quedara enorme a él, el juez les dio unos minutos a solas en la sala antes de cerrar la sesión. Don Arturo respiró hondo. Parecía más pequeño. Más humano. Se acercó con pasos lentos y, por primera vez, habló sin defensas. Lo siento, dijo. Por todo. Isabel lo miró sin odio, pero sin ternura. No me lo digas a mí. Díselo a ella. Y colocó sobre la mesa el diario de Dolores. Arturo lo tocó con manos temblorosas. Lo abrió. Y allí, entre las páginas de la verdad que él eligió ignorar, comenzaron a brotar sus lágrimas. No fueron suficientes, pero al menos, eran reales. El caso se volvió un símbolo en el país. Programas de televisión, entrevistas, debates. Gente que antes la ignoraba ahora la señalaba con respeto. O con morbo. O con vergüenza, pero a Isabel ya no le importaban los comentarios. Lo que vino después no fue fácil. Lucía, furiosa, intentó apelar. No por amor al marido. Por protección al apellido. Eduardo dejó de hablar con el padre. Mariana y Camila abandonaron la mansión por un tiempo, como si eso las alejara de la vergüenza, y Arturo. Arturo se retiró de la presidencia de la empresa familiar. No por obligación. Por cansancio. Como si todo el peso de los años se le hubiera venido encima de golpe, Isabel recibió una propuesta para sentarse a negociar una indemnización. No quería herencia. No quería apellidos. Quería cerrar el ciclo. No con rabia. Con dignidad, pero todavía faltaba una decisión, porque el verdadero poder no está en obtener justicia. Está en lo que haces con ella, y la elección de Isabel cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras mujeres. La noticia se esparció como pólvora. Isabel Ríos era hija biológica de Arturo de la Vega. El apellido, sin que ella lo pidiera, ya flotaba a su alrededor como una sombra nueva. Pero Isabel no quería pertenecer a ese mundo. No quería el apellido. No quería la mansión. No quería un lugar en la mesa de los que un día la despreciaron. Quería cerrar la puerta y abrir otra. La presión de los medios no disminuyó. Isabel recibió ofertas para entrevistas, documentales, hasta propuestas de libros. Pero rechazó todas. Sentía que aún no era el momento de contar su historia con palabras prestadas.
Aún estaba cicatrizando, mientras tanto, Tomás, siempre discreto y leal, la acompañaba en el proceso de negociación con los abogados de la familia de la Vega. Le ofrecieron cifras astronómicas. Millones. Bienes. Propiedades. Querían callarla. Su dinero no era una muestra de respeto, era un bozal con diamantes. Acepta, Isabel, le dijo uno de los abogados. Esto puede garantizarte una vida sin preocupaciones. La justicia ya se hizo. ¿Qué más quieres? Ella no respondió de inmediato. Caminó por la oficina. Observó los cuadros de arte moderno en las paredes. La alfombra carísima bajo sus pies. Y pensó en Dolores. En Marta. En todas las mujeres que, como ella, habían sido silenciadas, ignoradas, humilladas, y entonces lo dijo, con voz serena, pero inquebrantable. Quiero que cada centavo de esa indemnización sirva para impedir que otra mujer pase por lo mismo que mi madre. El abogado la miró, desconcertado. ¿Qué estás diciendo? Quiero abrir un refugio. Para mujeres solas. Para chicas abandonadas. Para madres que fueron obligadas a callar. Y quiero que lleve su nombre, Casa Dolores, y así fue como, con la firma de un acuerdo que llevaba años de sangre detrás, Isabel dio un nuevo sentido a su historia. No como víctima, sino como arquitecta de algo mayor. Mientras el refugio empezaba a tomar forma, una casa sencilla, rodeada de verde, con espacio para crecer, la mansión de la Vega vivía su propia decadencia. Eduardo dejó el país. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero algunos decían que vivía en Europa, evitando cualquier contacto con la prensa o con su padre. Mariana y Camila intentaron recomponer la imagen pública de la familia, asistiendo a eventos de caridad y dando discursos vacíos sobre resiliencia, pero el público ya no era el mismo. La mancha era imborrable. Lucía, por su parte, se recluyó. Literalmente. Cerró las puertas de su mundo, dejó de recibir visitas, de dar órdenes. Se convirtió en un fantasma elegante dentro de su propio palacio. Porque el escándalo no solo le robó la paz, le arrebató el control, y don Arturo, envejeció 20 años en uno, se presentó, discretamente, en la inauguración del refugio. Vestía sobrio, con un abrigo gris que parecía cargar el peso de todo su pasado. No dio discursos. No pidió perdón en voz alta. Solo caminó entre los pasillos, observando las habitaciones, los cuadros, las mujeres que ya comenzaban a poblar aquel espacio con sus historias. Al llegar al salón principal, donde colgaba una fotografía de Dolores sonriente, se detuvo. Sus ojos se nublaron. Y sin mirar a Isabel, susurró, «Gracias por devolverle el nombre». Ella lo escuchó. Pero no respondió. Porque ya no hacía falta, las cámaras no estaban allí. Nadie más lo supo. Pero ese momento, silencioso y humano, fue más importante que cualquier titular. En los días que siguieron, Isabel continuó trabajando en el refugio. No quería fama. Quería resultados. Recibió a madres adolescentes, mujeres que huían de relaciones abusivas, mujeres mayores abandonadas por sus familias. Y en cada historia, encontraba un eco. Un reflejo. Una causa. Tomás seguía a su lado. No como abogado. Como amigo. Tal vez como algo más. Pero Isabel no tenía prisa. Había esperado toda una vida por un lugar al que llamar suyo. Y por fin, lo tenía. Una tarde, mientras barría el pórtico de entrada, una joven se le acercó. Tendría 18 años, ojos tristes, mochila a la espalda. ¿Aquí ayudan a mujeres que no tienen a dónde ir?, preguntó, con timidez. Isabel sonrió. No con lástima. Con reconocimiento. Aquí ayudamos a mujeres que están listas para empezar de nuevo, y la dejó pasar, porque el ciclo se repetía. Pero ahora, con un final diferente, Isabel ya no era una hija de nadie, ahora era dueña de su historia. La Casa Dolores pronto dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un símbolo. Un lugar de reconstrucción, de sororidad silenciosa, de redención sin juicios. Allí no se preguntaba por el pasado, se trabajaba para que el futuro doliera menos. Y en el centro de todo eso, estaba Isabel. No se vestía como una directora. No tenía una oficina privada. No necesitaba credenciales colgadas en la pared.
Su autoridad no venía del dinero ni del apellido. Venía de su historia. Y nadie podía discutir eso. Recibía a cada nueva residente con el mismo gesto, una taza de té, una silla libre frente a ella, y la pregunta que lo cambiaba todo: ¿qué necesitas para recomecar? Mientras tanto, fuera de esas paredes, la familia de la Vega terminaba de colapsar. Lucía vendió una parte de la mansión. El ala este, donde solían hacerse los grandes eventos, ahora era un museo cerrado, sin visitantes. Lo que antes era sinónimo de poder ahora parecía una estructura hueca, sostenida por memorias incómodas. Eduardo, aún en el exilio voluntario, mandó una única carta a su padre. Una línea. Una sentencia: te mereces tu nueva hija, porque la criaste como un cobarde. Don Arturo no respondió. Mariana y Camila se esforzaban por mantener algún resquicio de imagen que Tinam construido. Aparecían en entrevistas hablando de reconciliación, lecciones aprendidas, reinvención. Pero eran discursos vacíos, porque nunca hablaron con Isabel. Nunca pidieron perdón, y ella, por su vez, no os procuró. No tenía sentido volver a los escombros de lo que nunca fue hogar, pero no todo fue olvido. Una tarde, mientras organizaba los armarios del refugio, encontró a don Arturo esperando en el portón. No llevaba guardaespaldas. No llevaba traje. Solo un abrigo viejo y un rostro demacrado por los años y los pesos invisibles. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, sin titubear. Isabel lo hizo pasar. Lo sentó en el mismo banco donde tantas otras mujeres habían llorado sus penas. Él no lloró. Pero su voz temblaba como si fuera un niño perdido. He intentado entender todo esto durante semanas. Tal vez durante años. Y no hay forma amable de decirlo. Fallé. Isabel lo miró en silencio. Fallé con tu madre. Fallé contigo. Fallé como hombre. Como ser humano. Y lo peor es que lo supe siempre. Desde el primer día. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Porque era más fácil. Porque me enseñaron que los hombres no lloran. Que los errores se esconden. Que el apellido lo cura todo. Y no cura nada, Isabel. No cura nada. Se hizo un largo silencio entre los dos. No quiero tu perdón, continuó él. Solo quiero que sepas que, desde que te vi entrar en mi casa con esa bandeja de café, supe que algo había en ti. Y me asustó. Porque me recordabas lo mejor que una vez fui. Y lo peor que me volví. Ya no soy esa muchacha con la bandeja, señor de la Vega, lo sé. Eres más que cualquiera de nosotros. Ella no respondió. Pero en su mirada había algo que no había estado allí antes. No era ternura. No era compasión. Era paz. Don Arturo no volvió más. Poco después, anunció públicamente su retiro total. Cedió lo que restaba de sus cargos, vendió lo que pudo, y se retiró al campo, lejos de las cámaras, 2 escándalos, del apellido que había significado tanto, y ahora, tampoco, la prensa, por fin, dejó de perseguir a Isabel. Porque la historia que vendía ya había tenido su clímax. Pero lo que nadie entendía es que lo más importante recién empezaba. El refugio crecía. Llegaban mujeres de todos los rincones. Algunas con hijos. Otras solas. Algunas jóvenes. Otras mayores. Isabel las acogía con la misma firmeza con la que fue construyendo su propio valor. Una noche, después de apagar todas las luces, se quedó sentada sola en el pórtico, con una taza de té entre las manos. Tomás apareció, como siempre, sin hacer ruido. Te estás haciendo un poco mítica, ¿sabes?, bromeó, sentándose a su lado. Mito es lo que cuentan cuando no quieren ver la verdad, respondió, sonriendo por primera vez en semanas. ¿Y cuál es la verdad? Entonces, que todas somos hijas de alguien. Pero no todas somos reconocidas. Algunas tenemos que construir nuestro lugar, a pulso. Tomás la miró en silencio. El viento movía lentamente las hojas de los árboles, como si la noche también escuchara. Tu madre estaría orgullosa de ti. Isabel cerró los ojos. Por un momento, imaginó a Dolores sentada frente a ella. Tal vez joven, tal vez con el mismo vestido bordado que describía en el diario. Sonriendo, por fin, sin miedo. No quiero que se sienta orgullosa, dijo. Quiero que,
donde esté, sepa que no fue en vano, y con ese pensamiento, se levantó. Porque había más que hacer. Siempre habría más, y aún faltaba un paso, una decisión, una despedida. El día amaneció calmo. Extrañamente calmo, no había jornalistas en la puerta. No había correos con amenazas veladas. No había llamadas de números desconocidos. Solo el silencio. Un silencio limpio. Isabel lo sintió en la piel como quien, después de años, finalmente respira profundo sin que nada arda por dentro. La Casa Dolores ya funcionaba con ritmo propio. Tenía coordinadoras, terapeutas, voluntarias. Mujeres que un día llegaron rotas y ahora ayudaban a otras a recomponerse. Isabel, aunque seguía allí, ya no necesitaba estar en cada rincón. El lugar crecía, respiraba, se multiplicaba. Era una obra viva. Esa mañana, sin avisar a nadie, tomó un ómnibus rumbo a Mansión de la Vega. No había estado allí desde el juicio. No había vuelto a mirar sus columnas, sus ventanales, su imponente portón negro. Pero algo dentro de ella le decía que era hora. No por nostalgia. Por cierre, la puerta la recibió como una boca cerrada durante mucho tiempo. La madera crujió. El aire olía a desuso. Los cuadros en las paredes seguían colgados, pero ya no decían nada. Eran solo pinturas sin alma. Isabel caminó por el pasillo central, reconociendo cada rincón que un día limpió con esmero. Subió las escaleras sin prisa. Pasó por el corredor de los dormitorios, donde Mariana y Camila solían burlarse de su forma de vestir. Cruzó el salón de té, donde Lucía le lanzó la primera semilla de duda con aquella frase, «¿Te pareces a alguien?», y llegó hasta el despacho de don Arturo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el escritorio seguía en su sitio. La biblioteca polvorienta. Y sobre la mesa, una fotografía enmarcada. Una mujer joven, con ojos suaves, sonrisa discreta. Dolores. Isabel se acercó y acarició el vidrio con los dedos. No lloró. No suspiró. Solo la miró como si, al fin, pudiera decirle lo que llevaba años guardando: «No voy a quedarme aquí, mamá. Este lugar nunca fue nuestro. Pero ya no me duele. Lo que era tuyo vive en mí. Y lo que era mío, lo construí con mis propias manos». Dejó sobre la mesa un sobre. Dentro, había la carta original, la prueba de ADN, una copia del diario. No por rencor, sino para cerrar el círculo. Para que quedara claro, para siempre, quién había sido borrada, y quien había resurgido. Salió de la mansión sin mirar atrás. Esta vez, la despedida no era amarga. Era limpia. Como la brisa de la mañana, Tomás la esperaba en la entrada de la Casa Dolores. No dijo nada. Solo abrió el portón y caminó a su lado. Juntos, había muchas mujeres sentadas en el jardín. Riendo, compartiendo, construyendo. Una de ellas, una joven con un bebé en brazos, se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por esto, Isabel. Gracias por no haber callado». Ella solo sonrió. No era modestia. Era plenitud. Porque había descubierto algo que ni el apellido, ni el dinero, ni la venganza podían dar: propósito. Y con los días, con el tiempo, su nombre dejó de ser una historia escandalosa en los diarios. Se convirtió en otra cosa, en una inspiración, en una advertencia, en una promesa. La prensa se cansó de insistir. Isabel nunca volvió a aparecer en televisión. No aceptó homenajes, ni premios, ni entrevistas. Rechazó cualquier intento de hacer de su dolor un espectáculo, pero cada mujer que cruzaba las puertas del refugio sabía su historia. Y se sentía un poco menos sola. Una noche, mientras el sol se escondía lentamente tras las colinas, Isabel escribió en su diario una última frase, una que no buscaba aplausos. «Solo verdad, no fui hija de nadie. Pero me convertí en dueña de todo lo que importaba». Y con eso, por fin, cerró la última página de su historia. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si sentiste algo en el pecho, si en algún momento te conmovió, te invito a dejar tu nombre y desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Tus palabras importan. Tus historias también importan. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima historia. Porque aquí,
Cada voz cuenta, hasta pronto.